El mundo giró en pocas semanas. Las calles ahora están vacías. La gente se guardó en sus casas, aun cuando la luz del día está en su máximo esplendor. Como en un relato de ficción, el quetzalteco no imaginó que la sonrisa, el beso y el abrazo fuera arma letal. Un virus imperceptible contagia príncipes, presidentes, magnates. El ser humano como ciervo espantado, escondiéndose del lobo que olfatea en cada esquina. La luz del día se ciñe sobre el occidente. La tarde cae con un bello azul. Las calles quedaron vacías, similar a un encanto que se llevó a los ciudadanos. ¿Qué se hicieron los jóvenes? ¿Dónde está la alegría? ¿Por qué gobierna el silencio? El tiempo. Pocos años una bendición, muchos años una condena que cerca y acorrala con la risa, el beso y el abrazo. Se encontró de nuevo. Lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal como ellas y ellos fueron curados. Buenas noches, amigos y amigas. Mi nombre es Adrián Velázquez, periodista de profesión. Hoy nuevamente estamos aquí en la plataforma de la prensa de Occidente para realizar un conversatorio sobre un tema que debe ser abordado por la ciudadanía y que las nuevas generaciones deben tener conocimiento para ir cambiando paradigma, porque fuimos educados con ideas fuera de la realidad. Por ejemplo, nos llevaron a marchar desde que estábamos en párvulos, a vestirnos como militares, nos reclutaban como para una guerra, con una banda de guerra. Y es por una celebración que también tiene muchos cuestionamientos. Esta noche hemos invitado a dos especialistas para que nos ilustren sobre estos temas. El tema es la independencia, mito o realidad, celebrar con desfiles cívicos y militares. Para esto nos acompañan desde casa dos intelectuales y estudiosos de la historia. Ellos son Percy Aguilar, director de posgrados del CUNOC y analista y columnista de medios de comunicación. También está con nosotros Mauricio Chaulón Vélez, quien es maestro en antropología social, historiador, escritor de artículos y analista, y al mismo tiempo docente universitario. Bienvenidos Percy, bienvenidos Mauricio, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, muy bien, muy contento de poder compartir acá con ustedes este diálogo que para mí es fundamental en estos días, ¿verdad? Porque aparte que estamos sufriendo el tema de la pandemia, pues también hemos estado sufriendo una serie de vejámenes económicos, sociales, que a través de los años se han venido consolidando, más lejos de desaparecer, se vienen consolidando. Entonces, es importante tener estos diálogos para reflexionar, tener una reflexión. Así que estoy a la orden. Muy buenas noches a ustedes y muy buenas noches a los que nos ven por las redes sociales.
Mauricio, por favor, buenas noches, es la primera vez que nos acompaña en estos diálogos. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco mucho la invitación. Envío un saludo muy especial al maestro Rigoberto Quemé, quien pues me contactó para poder estar esta noche con ustedes. Es un gusto compartir aquí el espacio, también con Percy, a quien tenía el gusto de conocerlo a través de un intercambio intelectual, ¿verdad? Con la Escuela de Historia, a la cual pertenezco como investigador y profesor. Y pues como bien dice Percy, es muy importante que hagamos estos análisis críticos, reflexivos, que dejemos la historia contemplativa y dejemos la versión de la historia oficial, la versión desde el poder, para precisamente reflexionar por qué somos lo que somos, ¿no? Y cómo hemos llegado a este presente. Así que es un honor, un privilegio y buenas noches a todas las amables personas que nos escuchan y nos sintonizan. Bienvenido, Mauricio, y bienvenido de nuevo, Percy. Vamos a empezar, vamos a regresar un poquito antes de la independencia. Yo quisiera preguntarle a Mauricio, ¿por qué en Guatemala, Cuba y Venezuela fueron capitanías generales, en cambio México, Perú, Argentina y Colombia fueron virreinatos? Sí, lo que sucede es de que en la configuración de la dominación hispana en el denominado Nuevo Mundo o en América, pues toda la división territorial se llevó a cabo a través de los intereses eminentemente económicos y de una administración en donde hubiese pues la mayor cantidad de recursos. Por ejemplo, en el caso de México, tal vez el virreinato más grande, digámoslo así, y digamos el más poderoso que tuvo la colonia española, pues definitivamente encontramos todo tipo de recursos y sobre todo el recurso minero, es decir, los metales como el oro, la plata, ¿verdad? Todas estas explotaciones que hubo en Guanajuato, que hubo, por ejemplo, en Guerrero, Tasco, que hubo, por ejemplo, en Zacatecas, en San Luis Potosí, toda esta ruta que llegó incluso hasta lo que hoy sería el estado de Nuevo México, el camino real de tierra adentro, para toda la extracción y el comercio de la plata y el oro. Y lo mismo fue en el Perú, el segundo virreinato más importante de la colonización española, que abarcaba lo que hoy serían los países de Perú, Ecuador, Bolivia, incluso una parte de lo que es Paraguay y también del norte de Chile, es decir, el virreinato de Perú sumamente amplio, pero precisamente por la extracción de los recursos. En cambio, en el caso de las capitanías generales, eran territorios más pequeños que tenían una administración más por las fronteras que tenían con los virreinatos. Pero las capitanías generales también fueron sumamente importantes. Usted mencionó tres: el caso de Guatemala, la nuestra, el caso de Venezuela y el caso de Cuba. Digamos, la Capitanía General de Guatemala, fronteriza con el Virreinato de México o de Nueva España, imagínense qué importancia tenía para la colonia española, para la colonización hispana, México, esa región que le pone el nombre de Nueva España, ¿verdad? O sea, digamos, este virreinato se volvió en el más representativo, en el más importante, porque es el que se le hereda incluso ese nombre, ¿no? Nueva España. Y en ese sentido, la Capitanía General de Guatemala era fronteriza con ese virreinato. Aparte que también acá, digamos, los recursos fueron enfocados más en la explotación agrícola y en el pastoreo, pero también en poseer fuerza de trabajo de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas que fueron sometidos, que fueron colonizados, ¿verdad? Y que entonces fueron violentados y al final pues fueron convertidos en esa fuerza de trabajo importante para la obtención de la renta del suelo, para esa obtención de la riqueza y que posteriormente va a ser la acumulación originaria para la obtención del plusvalor.
Entonces, digamos, la Capitanía General de Guatemala fue sumamente importante. Recordémonos que abarcaba desde lo que hoy es Chiapas hasta Costa Rica. Y la Capitanía General de Cuba fue sumamente importante también. Digamos que fue la última joya de la corona española que España perdió en los procesos de independencia de América, a finales prácticamente ya del siglo XX. Y Cuba tenía una importancia fundamental, no solo el tamaño de la isla, sino que era el gran puerto por donde pasaban los barcos que iban de América para la península ibérica y los que venían de la península ibérica para acá. Cuba se convirtió en ese puerto sumamente rico para la colonización hispana. Y la otra Capitanía General que usted menciona, Venezuela, también con una enorme cantidad de recursos y sumamente estratégica por la salida al Mar Caribe. Además que también tenía fronteras, ¿no?, con la colonización portuguesa, en este caso Brasil, y aparte de esto también tenía rutas de comunicación con el Virreinato de Nueva Granada, que Colombia y parte de Venezuela, y el Virreinato del Perú. Entonces, digamos, las capitanías generales tuvieron una importancia central también para la administración territorial militar. Y esto tiene que ver históricamente con esos fundamentos del militarismo en Guatemala. El militarismo en Guatemala, digamos, tiene tres momentos históricos. Uno que es el momento, digamos, de la colonia española o de la colonización hispana, en donde vamos a ver que la Capitanía General y la figura del capitán general es precisamente la de un militar. Es decir, las capitanías generales, hasta su nombre nos lo dicen, ¿no? Capitanía General, ¿sí? Que tiene las funciones, digamos, de representar al rey de España, ¿sí? Es decir, por eso, digamos, aquí el palacio de los capitanes generales que se llama ahora en la antigua Guatemala, su nombre era el Real Palacio, ¿verdad? Porque era el representante del rey, el capitán general. Luego está la fase del liberalismo, sobre todo el segundo liberalismo en Guatemala, la reforma liberal, entre 1871 y 1944, ya Guatemala independiente, en donde se va a construir esa institución del ejército de acuerdo a al proyecto del Estado-Nación liberal, donde el ejército pues va a tener una importancia central para la reproducción de este proyecto de Estado-Nación. Y luego la tercera fase, que es el ejército ya contrainsurgente en la segunda mitad del siglo XX, a partir del derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán y la interrupción de la Revolución Guatemalteca, en donde vamos a ver cómo desde los Estados Unidos y acá, ¿verdad?, desde la clase dominante, se va a construir un ejército contrainsurgente, contrarrevolucionario y como la institución más importante para ese Estado militarizado. Entonces encontramos esas tres fases, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos del tema, volvemos, digamos, a esto de la importancia de las capitanías generales en relación a los virreinatos. Los virreinatos ocupaban más territorio, eran una administración que pues prácticamente era la reproducción directa, ¿verdad?, del imperio español, ¿sí? Porque tenían mucho más territorio. En cambio, las capitanías generales, fronterizas siempre con los virreinatos, un territorio más pequeño, pero fundamentalmente una administración más militar. Entonces aquí se llamaba capitán general al gobernador, mientras que el gobernador de los virreinatos era virrey, ¿no? Claro. Muchas gracias, Mauricio. Y aquí entonces ya viene una pregunta para los dos participantes, ¿va? La independencia de Guatemala y Centroamérica, ¿cuál es la interpretación de cada quien? ¿Es un mito, una realidad, o tienen ustedes otro calificativo para este hecho histórico que ya ocurrió hace 198 años? ¿Cuál es? Por favor, Percy. Ok, bueno, una pregunta muy interesante, porque como lo dijo usted, Adrián, al inicio, a nosotros en la escuela primaria nos enseñaron a desfilar, a marchar, y más acá en Quetzaltenango, porque Quetzaltenango es el centro en donde se celebra en toda Centroamérica con mayor fuerza estas fechas. Ahí vemos, digamos, en las imágenes los desfiles
y los desfiles son de tipo militar. Yo recuerdo cuando estaba en un colegio católico que nos obligaban a desfilar con la rigurosidad del militar, y eran militares los que iban a mostrarnos cómo iba a ser el desfile. Entonces, en estos momentos, digamos, ya a partir diría yo, unos 30 años para acá, gracias a que hay más información, se puede reflexionar más sobre el verdadero significado de esto, ¿verdad? Y el significado puntual de lo que se celebra es el significado que lleva consigo la represión, el militarismo como un instrumento de dominación de la oligarquía. Hay que recordar que, digamos, la independencia de Centroamérica, de todo lo que era Guatemala en aquel tiempo, tiene que ver más con un elemento eminentemente económico. No fue una independencia en donde se buscara la libertad de los pueblos, la libertad de los que convivían o vivían en este mundo, porque los pueblos originarios nunca fueron tomados en cuenta en esa independencia, y entonces era más una lucha, porque los criollos, que eran los que tenían el poder económico y lo sustentaban porque ellos eran los que habían venido a esta tierra a conquistarlo, se les había entregado muchos privilegios, muchas tierras, tenían extensiones de tierra y gran cantidad de esclavos a los pueblos originarios, y entonces ellos no querían perder esos beneficios que tenían. Okay. Entonces la lucha aquí fue entre los criollos y los ibéricos, que eran los que gobernaban, porque los criollos querían tener total libertad, y los ibéricos, que tenían el mandato del rey, ellos ponían controles y ponían impuestos. Entonces, realmente lo que se da acá es un momento en el que dos grupos, ¿verdad?, los liberales y los conservadores, pues deciden independizarse, y en esa independencia que se da, cuando logran la independencia, pues lo que encuentran es que ellos se apropian de todo el territorio, o sea, el territorio lo hacen propio, y propio para poderlo explotar, propio para poder obtener todos los beneficios a nivel de toda la riqueza que teníamos acá y que aún se tiene, porque son territorios ricos en realidad de algunas cosas, pero hay riqueza. Y entonces esa propiedad de la tierra y todo eso que se ha venido explotando se mantiene hasta el día de hoy. Y entonces por eso es que, digamos, en la educación, en el proceso educativo, la educación que nos dan, se nos enseña que hay que celebrar esto porque fue una conquista del pueblo de Guatemala. Pero en realidad lo que se construyó fue lo que Severo Martínez tituló como la patria del criollo. O sea, el libro de la patria del criollo esta es una patria del criollo. Esta no es una patria nuestra, esta no es una patria de los pueblos originarios, sino es específicamente una patria del criollo. Entonces, para mí el tema de esta celebración de independencia es una construcción social que busca de alguna manera mantener sumiso al pueblo, y que el pueblo se conforme con que es realmente un hito dentro de la historia, y ese conformarse que es un hito dentro de la historia le dé a los que han mantenido el poder, que en realidad sigue siendo una élite muy pequeña, un promedio de 20, 22 familias que han mantenido el poder, le da la oportunidad de seguir explotando esta tierra, ¿verdad? Entonces, a esa oligarquía que ha venido explotando esta tierra, el celebrar la independencia le permite como decir, ustedes fueron, gracias a ustedes, tenemos esa libertad que hoy gozamos, la cual no existe, la libertad no existe en realidad. Y el caso de Quetzaltenango es bien paradigmático porque, digamos, la Feria de Independencia se empieza a celebrar en 1884, cuando el gobierno liberal establece esto como feria, porque la Feria de Quetzaltenango, la que se celebraba antes del gobierno liberal, era la del 7 de octubre, en el Día de la Virgen. Era una festividad religiosa como sucede en todos los pueblos de Guatemala. Entonces vino Justo Rufino Barrios y dijo, no, vamos a celebrar la Feria de Independencia, y se instituye la Feria de Independencia a partir de 1884. Pero si lo vemos de la siguiente manera, la Feria de Independencia en Quetzaltenango dura 8 días, mientras que la feria inmediata siguiente, que empieza el 23 de septiembre, 24 de septiembre, que es la celebración católica de la Virgen del Rosario, dura desde el 23 de septiembre hasta el 31 de octubre. Y esa se concibe como una verdadera celebración del pueblo. Y entonces está esa lucha de celebrar la independencia o celebrar la verdadera feria que se consideraba en aquel momento
por la festividad religiosa, ¿verdad? Entonces es un caso también que hay que analizarlo porque ahí se comprueba, digamos, esa lucha que ha existido de que los pueblos originarios quieren mantener esa diferencia entre lo que es la oligarquía criolla y lo que somos realmente los de origen de los pueblos originarios. Y por eso es que la celebración cristiana, que hay una mística ahí relacionada con la misma religión, pero es una mística mucho más fuerte que es lo que se nos vino a imponer a partir de 1884. Okay. Entonces, esta celebración pues, es una construcción social que lo que busca de alguna manera es mantener los privilegios de un pequeño grupo que obtiene la mayoría de riqueza, que equivale más o menos a un 97, 98% de la riqueza de este país, que queda en manos de ese pequeño grupo y que el celebrar esta celebración que dicen en septiembre es como decir, ellos tienen derecho a todo eso y nosotros tenemos que rendirles pleitesía porque ellos tienen ese derecho. Ok, Percy, muy amable, gracias. ¿Cuál es su lectura, por favor, Mauricio? Sí, secundo totalmente lo que ha dicho Percy. Definitivamente toda clase dominante tiene que construir su versión de la patria, su versión de la nación. Porque entonces, digamos, este proceso de la independencia que va a tener distintas fases, es decir, no es solo lo que ocurre el 15 de septiembre de 1821, sino que ahí, digamos, lo que hay es un acuerdo de reuniones que ya se venían dando precisamente por estos intereses económicos, estos intereses políticos, que son intereses de clase, que entonces se van a asumir como una posibilidad, viendo de que en México, esto ya se había empezado a gestar en 1810 y también ya en 1821 existía la posibilidad de la independencia absoluta y la creación del Imperio Mexicano, ¿no? Y recordemos que en enero, tempranamente después del proceso de independencia, pues la clase dominante guatemalteca decide pues anexarse a México, ¿no? Okay. Es decir, ahí vemos ese carácter de clase que no es un carácter de clase dirigente, sino que es un carácter de clase eminentemente o solamente dominante. Y entonces después viene todo el proceso de guerras centroamericanas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la Federación Centroamericana fue demostrando que prevalecían los intereses de las clases locales en cada una de las provincias, en El Salvador, en lo que ahora es Honduras, ¿verdad? En Nicaragua, por ejemplo, en la misma Costa Rica y no digamos en Guatemala. Entonces vamos viendo todas estas fases hasta que a mediados, ¿no?, del siglo XIX, en 1847, pues durante el gobierno conservador de Rafael Carrera, entonces viene ya la fragmentación total y en vez de que se consolide un proyecto de una nación centroamericana como tal, pues entonces viene esa fragmentación en las repúblicas. Entonces, digamos, la clase dominante va a construir su versión de patria y va a construir su proyecto de nación. Y entonces a partir de ahí nutre esa versión de patria. Por ejemplo, yo en mi tesis doctoral, y que es una investigación de largo aliento que he venido haciendo en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, he trabajado precisamente a lo que se refería Percy, esta construcción de los nacionalismos a partir de las celebraciones patrias. Y esto es elemental, como dice Benedict Anderson, para cualquier tipo de proyecto de nación, porque las naciones son comunidades imaginadas. O sea, como dice Anderson, nosotros, digamos, no conocemos a todas las personas que habitan el territorio nacional, pero entonces aparentemente estamos en la misma comunión, dice Anderson, ¿no? No una comunión religiosa, sino que una comunión desde el espíritu cívico. Y entonces se nos va instalando la idea de que pertenecemos a la patria, de que pertenecemos a la nación, pero en realidad a las clases dominantes les interesa mantener ese sentido porque obviamente somos la fuerza de trabajo. Quienes no tenemos los medios de producción somos esa fuerza de trabajo que entonces vamos a mantener ese sentido de pertenencia y de identidad
algún lugar. Y entonces las clases dominantes saben perfectamente eso, porque esta no es una patria incluyente, al contrario, es una patria excluyente y lo vemos en la realidad. Entonces, digamos, yo lo que he propuesto es una categoría que le he denominado la categoría del soldado civil, porque que la estoy exponiendo en mi tesis doctoral y la he expuesto ya en algunos espacios, ¿no? Como en algunos artículos publicados allá en la Escuela de Historia, en donde yo la nombro de esa manera porque se crearon digamos, a estos sujetos que desde portar todos los símbolos del militarismo, que acordémonos que, por ejemplo, para las naciones, los ejércitos son los grandes defensores de la nacionalidad. Entonces, los ejércitos se convierten en las instituciones centrales del máximo patriotismo, ¿no? Sí, pues. Entonces, ¿qué es lo que estamos reflejando nosotros en los desfiles? Pues precisamente al máximo patriotismo. Entonces, por eso asumimos vestirnos como los soldados, ¿verdad? O los oficiales militares verdaderos, solo que nosotros lo hacemos sin armas, ¿no? Y antes incluso hasta se desfilaba con armas, ¿verdad? Recordémonos que en la época, digamos, de los regímenes liberales, sobre todo en la década de los años 20, el de José María Orellana, el de Lázaro Chacón, luego el de los años 30 y principios de los 40 con Jorge Ubico, ¿verdad? Y posteriormente ya en las dictaduras militares contrainsurgentes, se va a desfilar con fusiles, ¿verdad? Se va a desfilar con bayonetas, espadines, es decir, hay toda una representación de esa máxima idea de patriotismo. Y entonces ahí está instalada desde la escuela, ¿no? Como dice Luis Althusser, pues este teórico marxista tan importante, ¿verdad? Para el pensamiento crítico, de que la escuela se convierte en la máxima reproductora, incluso más que la religión, porque en la escuela van a confluir tanto las actividades religiosas como las actividades cívico-militares. Y entonces en la escuela es donde nos enseñan, ¿verdad?, que la patria es el máximo valor. Y por eso, por ejemplo, cuando es derrocado Jacobo Arbenz, ¿verdad?, el Movimiento de Liberación Nacional, los liberacionistas, van a reproducir esta tríada Dios, Patria, Libertad, que incluso se va a colocar en el Congreso de la República, en el hemiciclo, arriba de donde se sienta la Junta Directiva, se va a colocar Dios, Patria, Libertad. Fue por algunas diferencias con algunos partidos que no querían cederle todo el poder al MLN en la década de los 60, que se convierte en Dios, Unión, Libertad. Pero esa tríada, ¿verdad?, es la que demuestra cómo desde esa concepción superestructural ideológica se está equiparando a Dios y a la patria, ¿verdad? Se les pone en el mismo nivel, porque entonces se van a convertir en las representaciones de los máximos valores. Y entonces el que cuestiona, digamos, esa versión de patria, el que cuestiona esa versión de patriotismo, entonces es un apátria, ¿verdad? Entonces es un violador de esos valores, ¿no? Entonces es una persona inmoral, ¿verdad? Y va a ser rechazada, ¿no? Entonces por eso era importante y ha sido importante para todas las formas estatales, digamos, poner en la escena pública a esta juventud, a la que yo he llamado una juventud permitida, ¿no? Comparándola frente a una juventud que es la juventud contestataria, una juventud crítica, una juventud reflexiva que cuestiona esto, ¿no? Ya sea desde la educación media o desde la universidad, y esa juventud es reprimida, mientras a la otra se le da todo el espacio para poder representar esto. Entonces, digamos, no cabe duda de que, tal vez esto lo hablaremos más adelante, pero no cabe duda de que muchos jóvenes y muchas jóvenes, pues, lo hicimos, porque yo me incluyo, ¿no? O sea, no sé si ustedes desfilaron, pero cuando yo también. Lo hacíamos, digamos, con ese sentido que teníamos, ¿verdad? De estar haciendo algo adecuado, algo correcto. Hicimos incluso comunidad, compañerismo, amistades, ¿no? Pero algunos, pues, en el transcurso del tiempo ya lo vamos reflexionando y decimos, ¿por qué lo hicimos, verdad? Y entonces, pues, es válido y es importante y fundamental cuestionarlo como lo estamos haciendo ahora. Pero
más que mito o realidad, en todas las construcciones de patria siempre va a haber un mito, porque en todas, en todititas las construcciones de una nación, de una cultura, de una civilización, de la patria, siempre hay mitos fundantes, siempre, siempre. Ninguna cultura, ninguna sociedad se escapa de eso en el mundo y en la historia, ninguna, ¿verdad? Hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? De que sí, hay una independencia política y económica de España, pero eso no significa que seamos independientes, ¿verdad? Y entonces ha prevalecido el mito sobre esa realidad que al final, como no se muestra como es, por ejemplo, como lo ha demostrado el doctor Fernando Urquizú, un querido colega, maestro y amigo de la Escuela de Historia, profesor de la Escuela de Historia e investigador, doña Dolores Bedoya de Molina no es que haya salido a quemar cuetillos, ¿verdad? Ni nada, pues lo que sucede es de que la señora cumplía años, ¿no? En esas fechas, y entonces pues era más seguro que la celebración de su cumpleaños era lo que se estaba ahí llevando a cabo. No hubo todo ese conjunto de historias, de mitos, ¿no? Que nos refieren, ¿verdad? Ok, Mauricio, a mí me gustaría, tengo una duda, tal vez Percy nos puede ayudar aquí. ¿Cómo cambió el modelo económico que venía desarrollándose en la época de la colonia y luego de la independencia? ¿Cuál es el modelo económico que se vive? Por favor. Bueno, estábamos en un modelo feudal, pero ni siquiera en un feudalismo bien consolidado, sino un modelo feudal con rezagos muy fuertes de esclavitud antes de la independencia. El modelo feudal era el que prevalecía. Posterior a eso se mantuvo el modelo feudal y se consolidó la distribución de la tierra en pocas manos. Incluso si ahorita nosotros quisiéramos revisar nuestro modelo económico, si tenemos un modelo económico capitalista o tenemos un modelo económico de neoliberalismo con fuertes corrientes neoliberales, en realidad todavía Guatemala no es un modelo económico capitalista. Guatemala tiene muchos rezagos de feudalismo, en donde las características fundamentales es que el señor feudal es el propietario de la tierra y la tierra es el recurso más importante dentro de los elementos de la fuerza del capital. Y como recurso importante lo explota y hace uso de él indiscriminadamente. Entonces, y eso sigue prevaleciendo. Digamos, si uno va ahorita a ver las grandes plantaciones de monocultivos, pues eso es un ejemplo claro de un modelo feudal en donde una persona propietaria de la tierra extrae de ella al máximo, la explota al máximo, deja muy poco beneficio a sus trabajadores, que incluso todavía hay sectores en donde el pago al obrero o al agricultor se hace con bienes, o sea que se le da por una parte de la cosecha, se le da alimentación y un lugar donde vivir, pero no hay un pago como debiese de ser en un modelo capitalista, ya con una jornada de trabajo, en donde se respeta un salario, un sueldo. No existe en muchos lugares acá en Guatemala eso, sino al contrario, las personas viven ahí en la tierra, obtienen de ahí su beneficio, que son todos sus productos para poder vivir ellos y su familia, y no tienen otro beneficio adicional más que el poder vivir ahí y el poder explotar cierta parte de la tierra que es muy pequeña, y que en realidad eso es una característica fundamental de un modelo feudal. Por eso cuando en la revolución de 1944, entre 44 y 54, cuando Jacobo Arbenz promulgaba una reforma agraria, esta reforma agraria pretendía de alguna manera modernizar, pasar del modelo feudal a un modelo capitalista moderno. O sea, nunca fue la idea en ese momento de hacer un modelo socialista, sino que era una modernización de la parte de esos rezagos feudales que existían a un modelo capitalista moderno en el cual se pudiera distribuir mejor la riqueza. Entonces, eso no se pudo hacer, no lo permitieron en aquel momento. ¿Y qué nos da esto como ejemplo? Que seguimos en el mismo modelo. O sea, se habla de la reforma agraria, de una distribución mejor de la tierra,
y nunca se va a poder llegar a discutir, a no ser que cambiemos también el modelo político, porque el modelo político está enraizado y muy relacionado con el modelo económico. Entonces, yo desde mi particular punto de vista, a no ser mejor criterio, y para mí yo considero que seguimos en un modelo feudal, no hemos llegado a un modelo capitalista como se pretendía con la reforma agraria. ¿Y por qué? Porque el caso de Guatemala, el recurso más grande es la tierra. O sea, y al ser el recurso más grande de la tierra y lo que aporta la agricultura, lo que aporta los monocultivos, el agro, la exportación agraria y todo, son cantidades muy grandes de dinero. Entonces, al ser ese un elemento fundamental en la economía, pues ahí es donde se tiene que centrar si queremos reformar o modificar el modelo económico. Entonces, en conclusión, yo veo un modelo económico feudal arraigado en la propiedad de la tierra, con muchos elementos aún de una esclavitud, tal vez ya no una esclavitud como la que se vivía antes, en la que prácticamente no se podía movilizar, pero ¿quién se va a ir a otro lugar si en esa no hay otro lugar donde hayan oportunidades? Si vive en una finca, salir de la finca no le permite porque Guatemala no crea oportunidades. Entonces prácticamente es una esclavitud consciente, pero sigue siendo una esclavitud porque no hay oportunidades para que los hijos de los que ahí estuvieron, que fueron los que cultivaban la tierra, se mantengan ahí y eso se convierta en un círculo y que ahí sigan cultivando la tierra en beneficio del gran propietario de la tierra. Sí, algunos ya los quieren sacar, va al caso de Cobán, hace unos 15 días de, ¿verdad? Que, sí, ese es un caso que ejemplifica exactamente el tema del modelo feudal, ¿verdad? Que lo que quedó ahí fue, ellos se quedaron ahí porque ellos ahí han vivido siempre y no son dueños de la tierra. Y entonces, legalmente no, por el nuevo modelo que se estableció con el registro de la propiedad y todo, no son dueños de la tierra, pero ahí han vivido siempre. Entonces, había que hacer eso que se implementó, que fue quemar las casas de las personas para sacarlos de ahí, porque el propietario quiere recuperar su tierra, y ya no quiere pagarles a través de la forma en que se venía pagando anteriormente, que eran personas que vivían ahí, que les servían como mano de obra. Seguramente va a cambiar de cultivo y necesita esas tierras. Ya no necesita a la mano de obra, sino se va a pasar a parte de la agroindustria, utilizando modelos industriales, pero siempre siendo bajo la modalidad de modelo feudal. Ok, muchas gracias. Vamos a ampliar un poquito más. Ya ustedes hablaron sobre este tema, pero me gustaría ampliarlo. El territorio del Reino de Guatemala se extendía desde Chiapas hasta la frontera con Panamá, lo que hoy son 5 países, ¿no? ¿Cómo se establece una entidad entre 1824 y 1839 independiente, que se le llamó la República Federal de Centroamérica? Entonces me gustaría preguntarle a Mauricio si nos puede ilustrar cómo se dio este proceso social y cuál era el ambiente político. Los liberales y conservadores, yo leí que se turnaban el poder, pero ¿cuál era la diferencia también entre los intereses de liberales y conservadores? Ellos se turnaban, pero también tenían diferencias de intereses. ¿Cuáles eran esas? ¿Cuál era el ambiente político de esa época? Sí, lo que sucede es de que incluso estos términos que utilizamos para definir a estos dos grupos políticos son términos construidos precisamente desde esas disputas del poder, ¿verdad? Es decir, los liberales se llamaban a sí mismos liberales precisamente como representándose de ejemplo de esas teorías y de esas ideas avanzadas, ¿no? Y ellos les denominaban conservadores, a quienes, digamos, tenían ideas de mantener algunas de las estructuras que los hacían sentirse más seguros y que ellos sabían, digamos, que en sus negocios, que en todos sus intereses, ¿verdad?, de clase, pues estaban más seguros, ¿no? Y que era fundamentalmente, pues, todas estas redes de comercio y toda la producción que tenía que ver con los colorantes naturales, ¿no? En ese sentido, entonces, sí hay disputas de intereses de clase. Y esto lo vamos a ver nosotros reflejado entre 1824, como usted muy bien dice,
hasta 1838, ¿verdad? Con el derrocamiento del gobierno de Mariano Gálvez, que era el jefe de Estado, porque no era el presidente, porque usted muy bien lo dijo, ¿no? La República Federal de Centroamérica, pues era una entidad federativa que correspondía precisamente a esas ideas, ¿no? En la construcción de los nuevos estados-nación, en donde el federalismo era una opción viable, ¿verdad? Precisamente porque como habían distintos intereses, entonces la opción federal, pues lo que contemplaba era un gobierno central, que es el gobierno federal, y cada uno de los estados mantener cierta autonomía legislativa, económica, ¿verdad? Con su propia asamblea y al final de cuentas, pues poder hacer una gran asamblea de la federación. Así fue como se fue constituyendo, por ejemplo, los Estados Unidos, así se constituyó también México, ¿no? Que es una república federal, así también se constituyó Brasil, ¿verdad? Como una república federal. Lo que sucede es de que esos intereses tan fuertes dentro de cada uno de los estados no permitieron que cuajara ese modelo de federación. Y los liberales, por eso hablamos de dos periodos de liberalismo en lo que corresponde a Guatemala. Ese primer periodo, que va a ser entre 1824 y 1838, y el segundo periodo de 1871 a 1944. Entonces, por eso la primera constitución, digamos, que podríamos nosotros definir dentro de la historia de Guatemala y de todas las constituciones de los países centroamericanos, es la Constitución de 1824. Una constitución que va a tratar de, digamos que, de otorgarle a cada uno de los grupos que para una mayor comodidad, digamos, en la contextualización de lo que estamos viendo, podemos seguirles llamando liberales y conservadores, es decir, para cada uno de los dos grupos o de los dos bandos, como era el término que se utilizaba en aquel momento, pues entonces fuese favorable, pero sin duda alguna, como estamos hablando de los procesos de construcción de los estados-nación y las independencias son más liberales que conservadoras, entonces las ideas liberales eran más avanzadas y estaban, digamos, mejor distribuidas dentro de esta Carta Constitucional. Por lo tanto, los liberales fueron hegemonizando la República Federal de Centroamérica y por eso vemos ahí un gobierno como el de Mariano Gálvez, que es un gobierno de avanzada para su época. Es decir, los logros del gobierno de Gálvez, como por ejemplo, digamos, la ley civil, el código de leyes civiles, ¿no? Que ya era un código sobre las leyes eclesiásticas y algunas leyes, ¿verdad?, que venían de la época colonial que se habían mantenido. Era un código de avanzada para su época. Por ejemplo, el sistema de jurados, ¿no? O los sistemas del código de Livingston para lo que significaba la jurisprudencia. Una educación laica también, ¿verdad? Gratuita y obligatoria en el sentido, digamos, por lo menos constitucional, que eso hubiese sido una realidad para todo el Estado era otra cosa, ¿no? Porque no fue así, porque siempre, digamos, hubo una explotación hacia los pueblos originarios, los mestizos empobrecidos siguieron sosteniendo esa extracción de la renta del suelo, ¿verdad? A través de su trabajo, un trabajo total, absolutamente explotado, ¿no? Digamos, el gobierno de Gálvez también nacionalizó muchas tierras que eran tierras comunales de los antiguos pueblos de indios, denominados así, no es porque yo les diga así, sino que era su denominación desde la época colonial, y entonces, digamos, sí se ejecuta todo un proceso de explotación de la fuerza de trabajo en condiciones de servidumbre, que el segundo liberalismo lo va a retomar así, solo que dentro de condiciones mucho más profundas en la modernidad capitalista, pero en el caso de Guatemala, como bien lo dijo Percy, un modelo de extracción de la renta del suelo semifeudal dentro de un sistema mundo que nos pone como un capitalismo de periferias, ¿no? Entonces, digamos, aquí prevalece
esa forma, digamos, de extracción de la renta del suelo eminentemente semifeudal dentro de un modelo capitalista periférico en un capitalismo dentro de un sistema mundo que se está consolidando. Pero volviendo a este contexto entre 1824 y 1838, nosotros lo que estamos viendo es esa pugna de intereses. Ahí tenemos nosotros pues el libro, ¿verdad?, de Alejandro Marure, que para la historiografía de Guatemala es sumamente importante, ¿verdad?, en el que se refleja históricamente cada una de estas guerras centroamericanas, ¿no? Estas guerras centroamericanas que pues lo que ponen en evidencia es esta disputa de intereses. Y por eso vamos a ver, ¿verdad?, que dentro del denominado bando conservador, pues vamos a encontrar a la iglesia, por supuesto, ¿verdad?, porque era una de las instituciones que se veía más en peligro de que todos sus intereses pues fuesen disminuidos, ¿no? Porque obviamente, digamos, los liberales están pensando en un estado laico, en un estado en donde la iglesia ya no tenga decisiones sobre la economía del Estado y sobre ninguna de las políticas de Estado, ¿verdad? Entonces, digamos, la separación iglesia-Estado era uno de los principios del denominado proliberal. Y en ese sentido, entonces, la iglesia por eso va a apoyar a todos estos grupos que fueron denominados conservadores porque pretendían mantener determinadas estructuras que venían funcionando así desde la época colonial. Y por eso, pues ahí ya Rafael Carrera se va a convertir, ¿no?, en un líder, pues, militar importante, ¿verdad?, que va a ser apoyado por todos estos grupos, al igual que otros líderes militares dentro de las ideas conservadoras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver como proceso entre 1824 y 1838? Pues toda una serie de guerras que no permitieron la consolidación de la República Federal de Centroamérica y al final de cuentas, ¿verdad?, como lo dice Marure en su bosquejo, ¿verdad?, para la historia de las guerras, bosquejo para la historia de Centroamérica, en donde vemos evidenciado, como les digo, ¿no?, estas guerras intestinas, ¿verdad?, pues definitivamente esta pugna de intereses. Y esta pugna de intereses, al final de cuentas, va marcando o va definiendo esa base de lo que posteriormente, en el mismo siglo XIX, van a ser las oligarquías centroamericanas, ¿verdad? O sea, esa, digamos, es una base histórica para esto, oligarquías que van a ser muy recelosas de la defensa de sus intereses locales, ¿no? Claro, interesantísimo, ¿verdad? Respecto a lo que usted mencionaba de que los ejércitos eran como un símbolo de defensa de la soberanía, de la libertad, es que Guatemala se convierte en un cuartel general desde mediados de agosto, termina hasta el 16 de septiembre, todo el mundo a marchar. ¿Cómo se podría eliminar esto del imaginario de los profesores, de los colegios, desde donde vienen y que nos siguen manteniendo y siguen sacando a marchar a los patojos y los hacen, les dan la educación y ya saben que para agosto tienen que empezar a ensayar? ¿Cómo se podría eliminar eso, Percy, según usted? Bueno, tal vez antes de dar respuesta a esto, solo agregar algo en relación a lo que decía Mauricio cuando veíamos el tema de los liberales y los conservadores. Llama mucho la atención cómo Jorge Luján Muñoz califica a los liberales, que así se les decía en aquel momento, fiebres o cacos. A los liberales se les califica. Ese calificativo, fíjense que ese calificativo es bien importante porque ahorita el tema de la corrupción desde antes de 1821, porque en la época de la colonia se compraban los puestos y por eso había, si se compraba un puesto había que recuperar, que es prácticamente lo que se está haciendo ahorita. Ahorita para que un diputado llegue a un puesto, tiene que pagar para estar en la primera casilla, lo cual constituye que ya compró el puesto. Pues en la época de la colonia se compraban los puestos, entonces de la misma manera hemos venido, y por eso la corrupción tiene estos 500, va a cumplir 500 años, 1524 la corrupción. Pero a los liberales cacos, ¿verdad? Y entonces uno viene y empieza a verificar las familias y la relación que tiene esto con algunas de las familias que hoy tienen implicaciones en el tema de corrupción.
y que se vino a desnudar con el tema de la CICIG. Entonces, y prácticamente uno encuentra que efectivamente, como se les llamaba en el 1815, 1820, pues es lo que en realidad son hoy. Y a los conservadores, el calificativo que les daba era serviles o gases, digamos, o sea, porque eran serviles a lo que se propusiera. O sea, ellos no querían cambiar el status quo, que decimos. Entonces, no se quiere cambiar ese status quo, queremos mantener como era antes, mantenerse fieles a España y a la gran patria ibérica. Entonces, por eso se les llamaba serviles. Y entonces uno empieza a preguntarse quiénes de los que hoy están del lado de los conservadores, pues son serviles. Y entonces encontramos ahí una serie de elementos. Pero bueno, en relación a la pregunta de cómo terminar con esto, miren, hay algunas cosas que tienen que llamarnos la atención de lo que ha sucedido en algunos desfiles. Recuerdo el desfile del año, hace 2 años, en el 1918 creo que fue. Recordarán ustedes que una escuela llevaba una manta manifestándose en contra de la corrupción, que fue cuando se declaró no grato al el expresidente Jimmy Morales. Digamos, recuerdan ustedes también que fue expulsado este director y el profesor y hubo todo un problema administrativo. Pero eso debe llamarnos poderosamente la atención, digamos, en el sentido de que sí hay algunas manifestaciones de no querer desfilar, y si voy a desfilar para manifestar mi inconformidad, esa inconformidad que existe del modelo, de la forma en que hemos venido viviendo y cómo de alguna manera no tenemos independencia. Entonces, ese caso fundamental nos sirve un poco para pensar, bueno, ¿podemos modificar? Sí podemos cambiar. ¿Y de quién depende esto? Desafortunadamente, digamos, el modelo educativo, ya lo dijo el compañero que nos acompaña, Mauricio, de que el modelo educativo está hecho para replicar, para que se replique, ¿verdad? Pero los profesores, digamos, los profesores son los que tienen en sus manos cómo modificar eso. Y entonces creo yo que si de alguna manera nosotros empezamos a pensar como en Quetzaltenango, Quetzaltenango tiene características que también hay que mencionar, entre ese 1824 y 1839, la creación del famoso sexto estado de los Altos, que también es una pelea liberal, de los liberales, ¿va? Que los liberales que querían separarse y más irse a México porque les convenía económicamente mejor estar en México, porque eran comerciantes ricos, y entonces desde México podían hacer mejor comercio. Pero Quetzaltenango siempre ha estado a la palestra de demostrar, digamos, que las cosas pueden cambiarse. El tema es que, de alguna manera, hay una alza de esa forma de querer cambiar las cosas, como sucedió en ese desfile, pero después vuelve a caer, como que pareciera que sí tenemos el entusiasmo de querer cambiarlo todo, y después volvemos otra vez a caer, y al momento de las elecciones resultamos emitiendo nuestro voto a favor de A o a favor de B. Que por supuesto que eso también merece un análisis, porque yo precisamente le dije a muchos de los que participaban en algunos de los partidos que se califican de izquierda, les dije, mire, va a haber fraude, les dije antes. Yo se los dije en diciembre, 6 meses antes, y ustedes tienen que prepararse para poder fiscalizar bien las elecciones. Y desde mi particular punto de vista, hubo fraude. Yo sigo insistiendo de que en estas elecciones hubo fraude. Pero de alguna manera también hay personas que siguen votando por los mismos de siempre, o sea, como que somos conservadores, y ahí nos vamos al tema de serviles, ¿verdad? Porque decir, bueno, mejor mantengámonos porque yo estoy bien así, yo tengo mi casa, tengo mis ingresos, entonces mantengamos ese estatus porque es el que de alguna manera yo me he acostumbrado a vivir así. Y yo no quisiera que esto cambiara porque a lo mejor me va a afectar a mí, ¿verdad? Entonces eso también es importante porque sí queremos tener conciencia, pero de un momento nuevamente regresamos y perdemos esa conciencia cuando ya nos apropiamos de eso que creemos que es nuestro, que son nuestras propiedades. Y hoy la pandemia nos vino a enseñar algo. Nada de lo que está en esta tierra es nuestro, porque cuando nosotros nos vamos solitos, desaparecemos de este mundo y no nos llevamos nada. Pero sin embargo, ese arraigo por la propiedad privada, ese arraigo por lo que creemos que es nuestro, es lo que nos ha causado tanto daño de no despertar en realidad para modificar esto. Pero para mí no es difícil, hacerlo.
Ya, digamos, hay algunos ejemplos y qué bueno que ahora no hay desfile, porque ahorita nos vamos a dar cuenta de algo, que no podemos vivir perfectamente sin el desfile, podemos vivir perfectamente sin eso. Entonces habría que ver qué otras formas hay para poder de alguna manera representar lo que nosotros en verdad somos. La cultura es una de ellas. La poesía, el teatro, la pintura, o sea, entrar a esa parte de poder expresarnos, porque al final los jóvenes necesitan expresarse. Y por eso es que hay muchas bandas musicales, porque el joven necesita expresarse. Bueno, pero si en lugar de banda tenemos un grupo y tenemos músicos, como pueden haber muchos en esta región, entonces podríamos incentivar la música, el arte, el teatro. O sea, hay muchas formas. Yo creo que por eso Quetzaltenango, en esa ciudad cosmopolita en donde confluimos tantas culturas, si todos nos ponemos a pensar en cómo de alguna manera construir una nación, porque tenemos un Estado, pero no tenemos una nación, podemos hacerlo. Eso es fundamental. Pero es cuestión de entrar en conciencia y repensar, reflexionar. Y por eso al inicio yo decía, qué bueno que tenemos este diálogo, porque es un momento de reflexión, que quizás no lo habíamos tenido antes. Los que nos están viendo no habían reflexionado sobre todo esto, porque el día a día no nos permite reflexionar, porque vivimos en un mundo muy agitado, y ese mundo tan agitado no nos permite reflexionar. A lo último que llegamos es a ver las noticias en donde nos llenan la cabeza de una serie de ideas que nos dañan de por sí y nos dicen mejor mantengámonos así. De lo que más nos llena la cabeza las noticias son del miedo. Cuando uno llega a su casa, ve el noticiero, mataron A, B, C, D, se está muriendo tantos de la pandemia, entonces lo que me entra es miedo. Yo no quiero cambiar esto porque así estoy cómodo, que no me pase a mí lo que le está pasando a los demás. Eso es fundamental. Pero yo creo que en estos diálogos de reflexión podemos tener un momento para pensar en una sociedad que sí se puede cambiar. Y para mí el tema de la cultura, a través del teatro, la música, la pintura y todas las expresiones culturales que hay, pueden ser un elemento fundamental para que Quetzaltenango, porque Quetzaltenango es un elemento importante en estas fechas de independencia. Quetzaltenango, aquí es donde se celebra en toda Centroamérica con mayor fervor. No lo encuentra uno en las otras capitales de Centroamérica como se celebra aquí en Quetzaltenango. Entonces, si Quetzaltenango empieza a cambiar, es un buen momento para que de ahí seamos como el dominó y vayamos cambiando todos. Y ya tengamos menos desfiles y menos desfiles militares. Podemos tener desfiles culturales, por ejemplo. Claro, sí, es que también depende mucho de las autoridades locales, ¿va? De las iniciativas que tengan. Por ejemplo, bien pudieron hacer muchas actividades vía, como lo estamos haciendo por vía streaming. Y, por ejemplo, en México yo he participado en varias pláticas. Hasta Salman Rushdie tuvo un conversatorio con los mexicanos, con los artistas y con todo, ¿va? Yo quisiera saber, tal vez preguntarle a Mauricio, ¿por qué? Bueno, antes nos sacaban a desfilar, íbamos al Templo a Minerva. Ese era el recorrido, del Parque Central al Templo a Minerva, y ahí se acababan. Templos a Minervas hay en todas las ciudades casi del país. ¿Por qué sucedía eso? Mauricio, ¿nos puede explicar algo sobre ese tema? Sí, esto corresponde al gobierno de Manuel Estrada Cabrera, a la dictadura cabrerista, ¿no? De 1898 a 1920, el gobierno o la dictadura de los 22 años. Y recordemos de que los liberales pues van a tener esa idea de la nación ilustrada, ¿verdad? Y Percy ha dicho algo muy importante. Aquí tenemos un Estado, pero en realidad no somos una nación, porque esto más es el Estado de un grupo de familias, ¿verdad? Que en relaciones oligarcas la siguen administrando como su patria, ¿verdad? Y por eso ahí vuelve a adquirir valor y sentido este término de la patria del criollo. Entonces, en ese sentido, sin embargo, los liberales, pues sí, pensaron, pues esto es una nación, lo que pasa es de que es nuestra versión de nación, ¿verdad? Y entonces los gobiernos liberales también van a ir construyendo sus caudillismos. Y cada uno de los jefes de Estado liberal, y sobre todo cuando hablamos de los gobiernos de más larga duración, el de Justo Rufino Barrios, digamos, ¿no? A quien después de su muerte en Chalchuapa, ¿verdad? En 1885, se le va a representar como el gran héroe, el gran personaje histórico
de esa nueva nación. Pero luego tenemos un gobierno como el de Manuel Estrada Cabrera, que va a ser pues el más largo de todos, ¿no? Y entonces Manuel Estrada Cabrera pues va a construir su propia versión de ese caudillismo. Y entonces pues él desde este pensamiento ilustrado, Manuel Estrada Cabrera quetzalteco, ¿no? Que no pertenece a las familias oligarcas, hay que decirlo, ¿verdad? Sino que él es un alto funcionario de Estado, que es uno de los primeros designados a la presidencia si faltaba José María Reina Barrios, y bueno, como es asesinado en 1898, entonces la Asamblea lo elige a Estrada Cabrera como su sucesor. Entonces, Manuel Estrada Cabrera lo que va a hacer es representarse como ese caudillo protector. Y volvemos otra vez a la importancia de la escuela, a la importancia de la educación y a la importancia de la juventud. Como es en la escuela, como es en el sistema educativo, donde se está formando la base de esos sujetos que van a ser los legitimadores de la nación, entonces para todas las dictaduras liberales va a ser muy importante la representación de ese caudillismo y de ese sentido de la nación en la juventud. Y cuando me estoy refiriendo a la juventud, estoy hablando desde la niñez, ¿verdad? En educación primaria, hasta la juventud en educación secundaria y la educación superior. Y en ese sentido, entonces, la construcción de los templos de Minerva es desde esa línea del positivismo lógico y del pensamiento ilustrado, pues poder generar todo un espacio, todo un escenario, toda una escenografía para que la representación de ese caudillo que se hacía llamar protector de la juventud estudiosa y jefe del Partido Liberal, que era lo que decía, digamos, en la parte superior, ¿verdad?, de los templos, ¿no? Como por ejemplo el de Guatemala, que era uno de los más grandes, ¿verdad? Aquí, pues frente al mapa en relieve, ¿no? En lo que hoy sería el Hipódromo del Norte y entrada del Parque de Minerva, precisamente con ese nombre, ¿verdad? Esa representación del caudillo, y ahí se premiaba a los mejores estudiantes de todos los niveles. Y digamos, en el caso de Guatemala y algunas veces en Quetzaltenango, se hizo presente el mismo presidente de la República. Entonces, esto forma parte de toda una construcción de los imaginarios para que precisamente sea esa niñez y sea esa juventud desde la estructura de la educación la que legitime esas representaciones, esas ideas, y entonces queden instaladas en los imaginarios. Y entonces, fíjense, usted mencionó algo ahorita muy importante en esta ruta de los desfiles. Digamos, las Minervalias, ¿verdad? Que eran estas fiestas que coincidían precisamente con un culto a la personalidad del presidente jefe de Estado o el dictador Manuel Estrada Cabrera, y también la finalización del ciclo escolar para premiar a los estudiantes más destacados. Entonces se hacían estos desfiles donde los estudiantes participaban con carrozas dentro de todo ese imaginario liberal, ¿verdad? Se hacían carrozas, por ejemplo, a la usanza europea, ¿verdad? Representando, digamos, en esas formas estéticas todos los simbolismos de esa modernidad capitalista, del pensamiento ilustrado, ¿verdad? Del positivismo lógico. La juventud vestía, digamos, sus mejores galas, ¿no? Y también había desfiles de tipo militar. Entonces, por eso, tanto las Minervalias como los desfiles patrios comenzaban muchas veces en los templos de Minerva y se dirigían hacia el Palacio Presidencial, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Guatemala, en el Templo de Minerva, como decía, ubicado en el norte, ¿no? En el Hipódromo del Norte, frente al mapa en relieve, toda la actual avenida Simeón Cañas y luego la entrada, digamos, a la plaza o parque de Jocotenango, que es el Parque Morazán, ahora nuevamente se llama Parque Jocotenango, y luego la calle Real de Jocotenango, que conecta con la calle Real, que es una de las principales, o sea, la sexta avenida actual, ¿verdad? Hasta llegar precisamente a la Plaza Central o Parque Central y al Palacio de Gobierno en aquel momento, ¿verdad? E incluso llegaban los desfiles militares hasta la casa de Manuel Estrada Cabrera,
que su casa presidencial era en la 7ª Avenida y 12 Calle, donde hoy está ubicado el edificio de Correos, ¿no? Porque su finca particular era hasta la finca La Palma, ¿no? Que es aquí en la zona 5. Pero entonces, digamos, después se va a quedar precisamente esa ruta desde el Templo de Minerva o Hipódromo del Norte, ¿verdad?, hasta el Parque Central y luego extender los desfiles durante toda la 6ª Avenida, ya en épocas posteriores. Y eso es lo que observamos en los desfiles cívico-militares ya de las décadas, ¿verdad?, siguientes del siglo XX, ¿no? Es decir, todo eso se va a heredar desde ahí. Por eso las Minervalias podríamos decir que constituye uno de los antecedentes de este tipo de involucramiento de la niñez y la juventud en edades escolares para rendirle culto al jefe de Estado, y al rendirle culto al jefe de Estado, entonces automáticamente se le está rindiendo culto a la patria dentro de esa construcción de imaginarios. Y por eso los templos de Minerva, pues fueron esos escenarios, fue toda esa escenografía, pero dentro de la construcción de un ideario eminentemente ilustrado, correspondiente a ese positivismo lógico, que para el caso de Guatemala, pues y para algunos países también de América Latina, va a estar asentado en las dictaduras que, como lo ha muy bien pues, construido de manera conceptual y categorial el doctor Sergio Tischler Vizquerra, del Estado liberal, finquero, cafetalero en Guatemala, al que también le podemos colocar la categoría de Estado liberal, oligarca, finquero, cafetalero, ¿verdad? Es decir, estas dictaduras cafetaleras, pues siendo las dos más fuertes, la de Manuel Estrada Cabrera y la de Jorge Ubico, ¿no? Ok. Bueno, con el tema del sexto estado, ese es un tema para un programa entero, porque creo que no lo podemos abordar ahorita porque tiene tantas aristas, y creo que no es exactamente como los quetzaltecos se sienten orgullosos de que somos del sexto estado. Creo que tenemos que ya empezar a desmitificar también esa creencia, pero eso los vamos a invitar a ustedes, que son conocedores muy bien de todos estos fenómenos sociales, para explicarle a los quetzaltecos de dónde surge. Creo que viene también de esto que Centroamérica se deshace y comienzan a hacer sus propios estados, ¿verdad? El tema, eso va a ser otro tema también interesantísimo. El año que viene, ya el presidente ayer en una celebración, o el martes que tuvieron, declararon ya que comienzan las celebraciones por los 200 años de la independencia. Ese es lo que viene ahorita, y ahí van a tirar mucho dinero. En el imaginario del guatemalteco común y corriente, por ejemplo, la celebración del Bicentenario, ¿ustedes han hecho estudios, han organizado foros o han hablado con universitarios? ¿Cómo perciben ellos esta celebración? ¿La creen, no la creen? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la lectura? Si quiere, comenzamos con Percy y después pasamos con Mauricio, por favor. Gracias. Bueno, estamos iniciando a hacer esos diálogos el próximo sábado en la maestría de Antropología Social. Tenemos el primer diálogo sobre esta celebración, entre comillas. Bueno, va a ser una celebración del criollo. La patria del criollo va a celebrar sus 200 años. Eso es seguro, ¿verdad? Entonces, el ciudadano común, digamos, porque esto hay que comprenderlo también en el tema de qué información recibimos y cómo los medios de comunicación van trasladando esa información. Si vemos la televisión nacional, que es la que llega a todas partes, y la radio, que también llega a muchos lugares en donde hay pobreza, pues ahí lo que se está vendiendo ahorita es que sí hay que celebrar porque son 200 años y que son 200 años de libertad, que son 200 años de la patria, y entonces se viene vendiendo eso. El ciudadano común que no tiene acceso a información, que no tiene acceso a estos foros, a estos diálogos que tenemos, que no tiene acceso a libros, porque algunos incluso con el tema de los problemas de alfabetismo no sabe leer,
pues él básicamente su imagen es sí celebrar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos observar. Entonces, pero por supuesto que ese es un grupo de la población. Y hay otro grupo de la población que está el tema de las universidades, incluyendo la San Carlos, porque eso es, digamos, hay que pensar. Entiendo que, digamos, hay una universidad privada acá en Quetzaltenango, que es la universidad que se robó el nombre de la Universidad de Occidente de los años de 1800 y se lo apropió. Es una apropiación de un nombre que no le corresponde. Pues esta universidad ya empieza a plantear la celebración también, ya están haciendo sus diálogos para celebrar los 200 años. Entonces, entiendo yo que hay universidades, algunas que, por supuesto, que su visión es de los liberales, como esta universidad que menciono, es una universidad de una visión muy liberal, pues ellos van a celebrar lo que para ellos creen que es. Y entonces sus estudiantes los están adiestrando bajo esa misma celebración. Y entonces aquí es bien importante porque entonces cuando ya se encuentra en ese adiestramiento, pues se comete ahí el error de creer que es una universidad cuando no es una universidad porque no tiene la diversidad de ideas ni la diversidad de opiniones, que es lo que tiene que haber en una universidad. A lo interno nuestro vamos a hacer los diálogos, pero no para celebrar, sino para reflexionar. Eso es fundamental. Acá en el CUNOC los diálogos que se van a ir haciendo son para ir reflexionando sobre cuál debe ser el verdadero significado de lo que sucedió hace 200 años. Y a esto yo le sumo que hay que empezar también a reflexionar de los 500 años de la ciudad de Quetzaltenango, que es en el 2024. Que en el 2024 eso no se tiene que celebrar porque eso fue pues una invasión y mataron a una cantidad de nuestros hermanos maya quichés y entonces no tenemos que celebrarlo. Tiene que ser un momento de reflexión. Entonces Quetzaltenango tiene las dos, lo que viene el próximo año con la independencia y 3 años después lo que viene con el tema de la invasión en el 1524. 500 años de la ciudad de Quetzaltenango, tampoco debiésemos de celebrarlo. Es momento de reflexionar. Por supuesto que tampoco tenemos que entrar al choque o a empezar a como decir, nosotros sí tenemos la razón, ustedes no la tienen, sino que hay que buscar esos puntos de encuentro para poder empezar a construir nuestra nación. ¿Qué es lo que es bueno para todos? Puede ser algo, no estamos de acuerdo, pero en algo tenemos que encontrar los puntos de encuentro para poder empezar a construir la nación. Quizás ahora con los 200 años más los 500 años de la invasión, podamos pensar en la construcción de la nación. Pero esto lo podemos hacer nosotros porque hemos tenido dentro de ese pequeño margen de posibilidades que llegue alguien a la universidad, hemos tenido la dicha de estar en la universidad. Y aparte de tener la dicha de estar en la universidad, estamos en la universidad pública y eso nos da un valor adicional porque ahí nos permite la diversidad de ideas y eso nos da otro esquema distinto. Entonces, pues por supuesto que eso es algo que solo lo tiene un porcentaje no más del 2% de la población, la información. Entonces, el restante 98%, pues están los medios de comunicación, que yo celebro mucho que con esto de la pandemia también han surgido iniciativas como la que estamos hoy contribuyendo con la prensa de Occidente, en donde sí efectivamente hay un periodismo objetivo. Y eso pues se está dando en muchos lugares de Guatemala. Entonces ese es otro elemento, pero no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen acceso a la computadora. Entonces sigue dominando la televisión nacional. Y bajo esa dominación de la televisión nacional, los medios impresos de la ciudad capital, que sabemos que tienen una inclinación, más la radio, que también tiene una inclinación de conservadores y liberales, entonces vamos a tener seguramente 21 una gran fiesta en todo el país, con la mayoría de la población celebrando algo que no debiésemos de celebrar. Muchas gracias. Por favor, Mauricio. Sí, es muy importante esto que ha dicho Percy, porque pues en la Universidad de San Carlos, ¿no? En donde ambos laboramos, ambos pertenecemos a la Universidad de San Carlos, la Dirección General de Docencia, la Comisión del Bicentenario de las Independencias de Centroamérica, pues está elaborando todo un conjunto de ponencias, exposiciones, conferencias al respecto, toda una serie de actividades. Esta comisión encabezada por el doctor Mario Roberto Morales
y a la que también nos hemos sumado nosotros como programas transdisciplinares de estudios del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia con los colegas el licenciado Jaime Chicas, el doctor Rafael Castillo Taracena. Los tres con nuestros programas pues hemos participado ahorita en el mes de agosto en una serie de conferencias donde también estuvieron las maestras Josefina Contreras Conde y Ana Lucía Ramazzini, hablando precisamente de una visión crítica de cómo se ha construido ese Estado-nación y esa idea del Estado nacional, insistiendo en dos cosas. Uno, que obviamente aquí tenemos que debatir si esto es una nación o no, y nosotros creemos que no, porque para que sea una nación tendríamos que hablar por lo menos de un proyecto incluyente, pero eso no es así. Hay un Estado, pero es un Estado que corresponde a garantizar la ganancia, la obtención de ganancia de un grupo reducido de familias, y entonces aquí tenemos todavía un Estado que defiende un sistema eminentemente oligarca. Y lo otro es conmemorar, pero no celebrar, y una conmemoración eminentemente crítica, porque definitivamente el Estado, con su versión de la nación y con su versión de la patria, pues esos 200 años los va a significar a manera de fiesta, ¿no? Pero no va a haber espacio para un diálogo democrático, un diálogo reflexivo y mucho menos un diálogo crítico. Por ejemplo, la Universidad Rafael Andívar, a la cual yo también pertenezco en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha creado la Comisión del Bicentenario, la cual está coordinada por el doctor Sergio Mendizábal, y también desde ahí se está tratando de realizar toda una serie de actividades en donde se reflexione sobre cómo se ha construido el Estado y esta idea de la nación en estos 200 años. Y hay un elemento muy importante. Por ejemplo, ese proyecto de nación, ese proyecto de país de 1944 a 1954 fue brutalmente interrumpido. Bueno, eso lo tenemos que reflexionar también. El año pasado se cumplieron los 75 años de la gesta revolucionaria del 20 de octubre de 1944 y el gobierno no hizo absolutamente nada, ¿sí? No hizo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, sobre todo para un gobierno como el de Jimmy Morales, ¿verdad? Uno de los más corruptos y representante directo, ¿no? De estos intereses, ¿verdad? Definitivamente, pues, una gesta como esta, pues mejor no celebrarla como tal, porque entonces para ellos era darle espacio a las voces disonantes, darle espacio al pensamiento crítico, a los movimientos sociales, ¿verdad? A las organizaciones sociales, ¿no? Pero ahora con los 200 años obviamente va a venir esa versión de la patria. Pero entonces ahí tenemos nosotros que tener claro algo. La patria es un concepto, pero al mismo tiempo es un conjunto de relaciones que está en disputa. La patria también entra en el campo de la lucha de clases y de las luchas por el mundo. Y entonces creo que tenemos nosotros todo el derecho y la obligación de promover, de propiciar estas reflexiones críticas. Y creo de que incluso, pues, propiciarlas con aquellos que piensan diferente a nosotros. Lo que pasa es de que no sabemos si van a querer sentarse, ¿verdad?, para debatirlo. Digamos, si la Universidad Francisco Marroquín se va a querer sentar para debatirlo, por ejemplo, o la Academia de Geografía e Historia, digamos, va también a propiciar los espacios para que existan debates y no esa historia contemplativa, esa historia positivista, esa historia descriptiva o ese historicismo, ¿no?, que siempre va a apelar a la monumentalidad discursiva o de lo que se muestra o la historia de los grandes personajes, ¿no? Porque creo yo de que incluso hasta estas mismas instituciones están en la capacidad de hacerlo, pero sería realmente, digamos, penoso si no lo hacen, ¿verdad? Pero pues habrá que esperar
por lo menos de parte nuestra, en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, la Comisión del Bicentenario, esta Comisión del Bicentenario de la San Carlos, ¿no? Me refiero, y luego la Comisión del Bicentenario de la Rafael Andívar, todas estas actividades, ¿no? En el centro universitario allá de Occidente que está indicando Percy, pues por lo menos aquí sí están estos espacios. Y yo creo de que es muy importante si nos están escuchando también docentes de educación media, docentes de educación primaria, que entonces, ¿qué vamos a poder llevar a los colegios, institutos y escuelas? Porque también, ¿qué va a permitir el poder que se diga? Pero yo creo de que siempre hay grietas y siempre hay posibilidades de establecer, pues, estos diálogos críticos y reflexivos. Digamos ahorita, cuando usted preguntaba acerca de cómo lo está entendiendo la gente común, la población, las personas que pues no tienen ese acceso a la información, ¿verdad? Que nosotros sí tenemos ese acceso, entonces somos un grupo privilegiado, ¿no? Yo creo de que a muchas personas ni siquiera les interesa esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha construido el mito, ¿verdad?, de que los próceres o algunos otros personajes iban con antorchas para avisar de que ya éramos independientes. Eso es mentira, ¿verdad? Eso es un gran mito, ¿no? Y es lo mismo ahora. Hay muchas personas, digamos, que no les interesa. ¿Por qué? Porque ya sea que de manera inconsciente o consciente, saben de que esta nación, saben de que este Estado, saben de que este país y esta versión de patria es excluyente. O sea, hay muchísimas personas que están abandonando sus hogares en las migraciones internas o las migraciones, digamos, hacia el exterior de Guatemala. Hay muchas personas, digamos, que saben de que este país no les incluye, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, incluso han surgido ahora estas propuestas del Estado plurinacional, han surgido las propuestas de las autonomías territoriales, de las autonomías étnicas, ¿no? De la reconfiguración en pueblos y de que esta versión constitucional ya no da para más, por ejemplo, ¿no? Esta Constitución de 1985 ya no da para más. Por lo tanto, sí existen, ¿verdad?, grupos, sectores, espacios donde todo esto se está debatiendo, se está reflexionando, pero muchos ciudadanos y ciudadanas comunes, pues ni siquiera les pasa por la cabeza y lo que van a recibir, pues es la versión oficial. Pues como la patria y todo esto entra en el campo de la lucha de clases, pues nos corresponde a nosotros, desde el pensamiento crítico, pues promover este pensamiento reflexivo, ¿no? Ok, muchas gracias. Antes de continuar, y ya estamos casi al final, quisiera agradecer a Innova Imprime con Imaginación la colaboración que hace con nosotros, también a la Lotería Santa Lucía, y este programa, estos últimos meses en pandemia, se ha realizado gracias a la ayuda que nos da Google News, la iniciativa de Google News que tuvo para 100 países, para periodistas que nos quedamos sin ingresos. Google News, pues muchas gracias. Y por eso se promueven estas iniciativas, como el caso de la prensa. Hay una pregunta que está haciendo el señor Byron Taquem. Es pregunta y comentario. Dice, cada país centroamericano tiene sus particularidades en cuanto a la celebración del 15 de septiembre cada año. Quisiera saber el comentario de los invitados al programa sobre invitados del programa sobre esas particularidades, que de diferentes formas lo celebran. Por favor, no sé quién quiera tomar palabra. Bueno, por lo que entiendo, y Percy ahí también me apoyará, ¿verdad? En esto. Pues por lo que entiendo, la persona está preguntando sobre las diferentes formas de celebración en los países de Centroamérica, ¿verdad? Lo que logré escuchar. Sí, ¿sí ves? Sí, bueno, una cuestión que ha predominado es también el culturalismo y el racismo dentro de estas celebraciones. El asumir, por ejemplo, una versión del indígena que es permitida por el poder y que entonces lo va a colocar en un espacio de ese indígena permitido, pero que lo va a romantizar y lo va a colocar en ese pasado glorioso
en donde no le representan ningún peligro para sus intereses actuales, para la clase dominante. Entonces, digamos, lo colocan en las fiestas de independencia como ese pasado glorioso, pero que se quedó ahí en el pasado, ¿verdad? Que mejor dejarlo ahí, con esa monumentalidad, porque el indígena vivo actual, ese sujeto vivo, es ese sujeto que le refleja las contradicciones al sistema. Entonces, es muy particular en todos los países centroamericanos ver esos bailes desde el culturalismo, desde la folclorización, ¿verdad? En donde personas no indígenas representan como que estuvieran disfrazados o actuando a personas indígenas, ¿verdad? Y entonces, digamos, hay el mestizaje estético, musical, vestuario, ¿verdad? Danzario, ¿no? Entonces, digamos, lo colocan como una cuestión folclórica en los desfiles. Esa es una cuestión, digamos, particular. Y otra cuestión, general, digamos, en cada uno de los países de Centroamérica. Y las particularidades, digamos, pues van siendo con los cánticos, las danzas, ¿verdad? Propias de cada uno de estos países, ¿no? Pero una cuestión general también que observamos es las celebraciones militares, ¿no? Porque el militarismo se instaló dentro de toda la concepción del proyecto de nación, se instaló el militarismo, ¿verdad? Como una cuestión general en los nuevos estados-nación latinoamericanos, ¿no? Como lo que hablábamos al principio. Pero van cambiando de acuerdo, digamos, a cómo es esa constitución de los estados y van teniendo pues también sus particularidades, pero digamos esas bandas escolares que antes aquí se llamaban bandas de guerra y algunos le siguen denominando de esa manera, pues corresponden a esas formas generales también de ir celebrando, ¿no? Ok, Percy, ¿tendrá que decir algo, agregar? Sí, digamos, estoy totalmente de acuerdo con Mauricio, los desfiles, la vestimenta, tratando de demostrar lo que antes había, como decir, ese es un pasado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Solo noto alguna diferencia, si lo quisiéramos ver así, en el tema, los desfiles militares también, en el tema de Costa Rica, que a pesar de que Costa Rica no tiene ejército, y esto es un tema bien interesante, aún así realiza desfiles militares. Esto es, digamos, un tema bien interesante porque Costa Rica desde hace, creo que más de 60 años, 70 años, abolió el ejército. Pero si uno ve las celebraciones de independencia, hace desfile y hace un desfile con bastante característica militar y lógicamente pues también está la parte cultural de los indígenas y los pueblos originarios de allá y que los ponen a alguien ahí a que baile y con sus trajes, pero sigue siendo un desfile militar. Eso llama bastante la atención porque entonces aún se sigue dándole como teniéndolo en un altar a esa lucha que se hizo hace 200 años y que la lucha involucró al ejército, ¿verdad? Porque siempre estaba ahí alguien que representaba al ejército en esa independencia. Entonces, me parece que eso demuestra de alguna manera que las 5 naciones, hablando desde Guatemala hasta Costa Rica, aún seguimos bajo la misma óptica de una patria que tiene un ejército que defiende a los de la élite que se benefician de todos los recursos de este territorio, ¿verdad? Esa es una característica en los 5 países centroamericanos. Por supuesto que hay algunas ya diferencias cuando uno se vaya a las particularidades. Bien, me llegó otra pregunta. Según la lectura, por lo que ustedes han dicho, entonces los guatemaltecos debemos celebrar más el 20 de octubre que el 15 de septiembre. Definitivo. Adelante, Percy. Por favor, Percy. Gracias. No, eso es definitivo. Digamos, si uno viene a ver imagínense que ya son 75 años y este año vamos por 76, pero lo que se logró en esos 10 años todavía son beneficios que hoy tenemos. Entonces, está el tema de la autonomía universitaria, digamos, por citar uno. Está el tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Código de Trabajo, y de alguna manera, y nosotros, ese cambio, esos 10 años,
nos dan instrumentos para poder debatir con un pensamiento crítico de que se puede vivir de otra manera. Es que no necesariamente tenemos que estar en el mismo esquema, sino que hay una posibilidad que se demostró en esos 10 años de que sí podemos cambiar este país. Si todos luchamos para cambiarlo, podemos cambiarlo. Entonces sí hay que celebrar más el 20 de octubre que el 15 de septiembre, eso es definitivo. Pero también no hay que hacerlo porque algunos critican, pero es que eso ya fue hace 75 años. Sí, pero es lo único que tenemos, digamos, es dentro de lo que de alguna manera hay que darle su valor porque es lo que tenemos. Entonces, desde mi particular punto de vista, no sé Mauricio, pero a mí sí deberíamos de celebrar más el 20 de octubre que el 15 de septiembre. Dice Mauricio. Sí, yo pienso lo mismo. También el 20 de octubre hay digamos, se inicia con un proceso de ruptura y pues es un proceso de transformación, ¿verdad? Que va ahí, por eso es un proceso, ¿verdad? Pero definitivamente es cuando se funda la primera posibilidad de verdad de hacer un proyecto de país, un proyecto de Estado-Nación sobre bases de participación popular y sobre todo sobre bases democráticas. Pero aquí yo quiero señalar algo al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con Percy, pero quiero señalar algo al respecto. Por ejemplo, en la década revolucionaria, los gobiernos de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz Guzmán no dejaron de celebrar el 15 de septiembre, no dejaron de celebrar, digamos, la independencia, solo que lo hicieron sobre bases de participación popular y sobre un nuevo concepto de democratización. Es decir, reconocer, ¿verdad?, la importancia que tiene la independencia, porque tiene la importancia histórica, eso no lo podemos negar, pero sobre una nueva visión, no sobre la versión de esa patria del criollo, ni de la patria liberal oligarca, sino de una patria que hay que recuperar para todos. Incluso, digamos, los movimientos revolucionarios en Guatemala, las organizaciones revolucionarias, digamos, tienen su concepto de patria, ¿no? Bueno, luchar por la patria no como un ideal nada más, sino que la patria como algo por lo que hay que luchar para que realmente sea incluyente. Patria o muerte, patria libre o morir, digamos que también se refleja en otros momentos revolucionarios en el siglo XX en América Latina, ¿no? Pero entonces, digamos, la década revolucionaria reconoció que sí, hay un proceso de independencia que entonces permite, ¿verdad?, que se empiece a construir esta nación ya independiente de la colonia española, pero el problema es de que la elitizaron, la van a monopolizar todos estos grupos, ya sean liberales o conservadores, pero a su favor. Y el problema es de que las grandes mayorías quedan excluidas, ¿verdad? Por eso, digamos, sí es válido que se piense, bueno, tenemos el derecho de celebrar a la patria, digamos, para muchas personas adquiere mucho sentido lo de las antorchas, ¿verdad? Porque es su único momento que tienen tal vez en el año y tal vez con las procesiones de Semana Santa posiblemente, ¿no? O alguna fiesta particular ahí en el barrio, en la aldea, en la colonia, ¿verdad? De salir con la antorcha, ¿verdad? Y hacer un momento de reunión y sentir que se pertenece a algo, como decíamos, en la comunidad imaginada, como dice Benedict Anderson, en donde hay otro a 300, 400 kilómetros, en donde yo pienso que está haciendo lo mismo, ¿verdad? Y eso me da sentido de identidad. El problema es de que de eso se aprovechan las élites y la clase dominante para hacerlo desde su versión y darnos una patria únicamente ilusoria, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, definitivamente habría que celebrar más el 20 de octubre que el 15 de septiembre, pero ojalá algún día, así como sucedió en la década revolucionaria, podamos llegar a celebrar todos los acontecimientos patrios, ¿no? Desde un Estado de verdad nación o plurinacional democrático, ¿verdad? Incluyente, ¿sí? Que ese es el sentido de esto, ¿no? ¿Verdad? Porque digamos, hay muchas personas, lo decía yo hace un momento, que los desfiles representaron y representan recuerdos muy importantes de la juventud, ¿verdad? Lo hicieron con genuina disposición. El problema es de que no se sabía que lo que estaban representando era la legitimidad de un Estado contrainsurgente, de un Estado represor, de un Estado racista,
de un Estado heteropatriarcal, sexista, ¿verdad? Excluyente, ¿no? Eso no se sabía. Entonces, quienes ahora nosotros lo tenemos más claro, creo que nuestra obligación dentro de la extensión universitaria es precisamente colocarlo en el debate, ¿no? Claro. Me gustaría casi al finalizar leer esto de un trabajo que me dio un intelectual quesalteco que admiro mucho, que escribió: hoy por hoy somos un Estado sin nación y una nación sin Estado. La diferencia está en que la élite ya no puede imponer lo que quiere. Quizá vienen tiempos mejores para consolidar la transición establecida en los acuerdos de paz y que probablemente desembocará en opciones democráticas y reencuentros históricos sobre la creación de una nueva comunidad que suponga para todos los pueblos y culturas nacionales la apertura de unos hacia los otros para explicarnos a nosotros mismos, ahora, mañana y siempre. Daniel Matún Morales, se me está trabando la garganta. No sé si, pues, es que la reflexión de todo lo que ustedes han dicho me llevó a esta lectura, ¿verdad? Porque se identifica con todo lo que hemos platicado. Percy, ya para despedirnos, no sé si usted podría agregar algo para dejar en la conciencia de los que nos están viendo y los que van a ver esta grabación. Y dentro de muchos años, cuando nos estudien, ¿qué estábamos haciendo en las noches de la pandemia? En las noches de confinamiento, ¿verdad? Así es, de la pandemia, porque estos diálogos surgieron es como preguntarle a la gente qué está haciendo cuando en Semana Santa todos estábamos encerrados, y fue cuando yo dije, bueno, tenemos que hacer un documento para platicar qué estamos haciendo, y de hecho surgen estos mecanismos del streaming. Usted está en su casa, Mauricio está en su casa, y yo también estoy aquí en la comunidad, pero más sin embargo estamos discutiendo temas de actualidad. Entonces, sí, no, eso digamos, es histórico. Creo que nuestra generación está viviendo un momento importante porque no se vive una pandemia como estas a cada poco tiempo. Eso es importante. Lo otro también es histórico, que podamos tener más espacios para poder reflexionar y tener abierta la posibilidad de pensar diferente. Ya el hecho de poder expresarnos y que nos puedan escuchar las personas y de alguna manera podemos hacer estas reflexiones también ya es una enorme ventaja. Yo lo veo positivo. Yo esto lo veo positivo en el tema de la pandemia. En relación al tema, bueno, yo básicamente les diría a quienes nos ven que sí es un momento importante en el que ya la sociedad, y aquí cuando hablo de la sociedad incluyo a todos, el pueblo Mamo, el pueblo Quiché, Cachiquel, el pueblo Garífona, Xinca, ya todos estamos en un momento en que estamos seguros que esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar, y yo me atrevería a decir, y tengo ahí algunos argumentos, pero me hace falta un poquito más de investigación, de que en el año pasado, en las elecciones, sí estaba la posibilidad grande de poder cambiar a este país. Y el sector oligarca nuevamente, ¿verdad? El sector oligarca, los liberales y los conservadores, ellos metieron las manos y evitaron que ese cambio se diera. Pero esto no se puede aguantar más. No se puede seguir aguantando. Esto ya no tiene marcha atrás. Tenemos que cambiar y tenemos que construir esa nación para todos los pueblos. Y decimos todos. O sea, nadie tiene que quedarse fuera, debe ser democrático como tendría que ser. No hemos tenido una democracia, no ha habido democracia, ha habido fraude tras fraude, engaño tras engaño, de diferentes formas. Pero esto ya es incontrolable, y yo creo que yo tengo la esperanza de que todavía en los próximos periodos de elección van a empezar a haber cambios importantes y vamos a lograr construir la nación. Y construir la nación involucra que podamos escuchar qué siente el pueblo quiché, maya quiché, qué siente el pueblo garífona, por ejemplo, qué siente el pueblo xinca, cómo ellos quieren involucrarse en esta nación. Y miren, todo lo que queremos en realidad, el objetivo del ser humano es vivir en armonía y en felicidad. Ese es el objetivo central.
Entonces, lo que queremos es construir una nación en donde todas podamos compartir y vivir en ese ambiente de felicidad. Entonces, para mí esto es irreversible, ya el cambio inició, estoy seguro que el cambio ya inició y que se va a dar en los próximos años. Y que las élites económicas van a tener que también cambiar su forma de pensar. Eso es importantísimo. Tienen que cambiar su forma de pensar y empezar a ver de distinta forma estas transformaciones sociales, porque no se detienen, esto tiene que transformarse, ¿verdad? Y a los profesores, yo les pido a los profesores de todos los niveles, miren, es cierto que el modelo educativo replica, pero usted tiene tiempo en el aula, usted tiene el espacio para poder moldear al estudiante. Nosotros los profesores tenemos que inspirar el cambio, y tenemos que inspirar el cambio primero con nuestra familia, posteriormente con nuestros estudiantes, y ahí es donde vamos a poder aportarle algo a la construcción de esta nación que todos anhelamos. Entonces, amigos profesores del nivel primario, en esos espacios cuando se discute la historia, planteen la historia como es en realidad, de manera objetiva, el daño que se dio en ese momento, pero al final se dio y tiene su importancia, pero hay que plantearlo de manera objetiva. Ustedes lo pueden hacer, los profesores, en todos los niveles. Es esta semana de discutir qué es lo que queremos para Guatemala y qué es lo que pasó hace 200 años, pero más que todo, qué es lo que queremos en este futuro que va a haber cambios para nuestra nación, ¿verdad? Esta es, digamos, sería como la parte final para poder incentivar a todos los que tienen en sus manos la transformación de un pequeño grupo, de hacerlo de manera bien y no replicar lo que dicen los libros y replicar, porque ahí es donde nosotros cometemos el gran error como profesores. Gracias, Percy. Por favor, Mauricio. Sí, primero pues agradecer este espacio, de verdad ha sido muy, muy importante, muy enriquecedor estar con ustedes, compartir aquí, ¿verdad? Estos diálogos, estas reflexiones y recordar de que la historia debe entenderse desde el presente. Si la historia solamente la vemos desde el pasado y no la entendemos como un proceso de varios presentes, ¿verdad? Que se van ahí encontrando, que se van cambiando unos por otros, ¿no? Pero que al final van sumando un proceso sumamente complejo que nos sigue llevando al presente mismo, ¿verdad? Y si nos quedamos solo en el pasado, pues esto va a seguir replicando la visión oficial, la visión romántica, ¿verdad? En donde hay personas que incluso todavía creen de que el pecho del quetzal es rojo porque pues se llenó de la sangre de Tecunumán, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos esos mitos que al final solamente están fomentando el racismo, solamente están fomentando el autoritarismo, están fomentando la explotación de un grupo minoritario sobre las grandes mayorías. Y al final entonces por eso debemos de preguntarnos, como era aquella exposición de CIRMA, ¿verdad? Del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, ¿por qué estamos como estamos? ¿Cómo llegamos a este presente? ¿Cómo hemos llegado a convertirnos en lo que somos? Entonces tenemos que hacer una mirada hacia adentro y esa mirada debe de ser como comunidades. Y esas comunidades están, como decía Percy, en la escuela, en la familia, en el partido político, en el movimiento social, en la iglesia, está en nosotros mismos. El problema es de que existe todo un conjunto de estructuras que no nos permiten pensar más allá. Como ha dicho el doctor Mario Roberto Morales, se ha cometido un intelicidio. Es decir, el sistema se ha encargado de matarnos el intelecto, ¿no? Y a partir de eso, nosotros entonces estamos en un peligro latente de no encontrar, digamos, nuestra propia ruta para poder entender por qué somos lo que somos. En ese sentido, digamos, poder tener acceso a lecturas que nos permitan comprender, ¿verdad?, en dónde estamos en este momento. Por ejemplo, este año se cumplen los 50 años de dos libros sumamente importantes que son parteaguas en la historiografía guatemalteca y que son sumamente vitales para entender por qué somos lo que somos.
Uno de ellos es La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez, que ya lo mencionamos acá. Un libro para comprender cómo fue esa realidad colonial en el Reino de Guatemala que determinó mucho de lo que precisamente es hoy Guatemala. Y el otro texto que también sale a la luz en 1970 de Jean-Luc Herbert y de Carlos Guzmán Bockler, Guatemala, una interpretación histórico-social, que también es un texto importantísimo, también desde el materialismo histórico, ¿verdad? Ambos libros, el método del materialismo histórico, ahí los está mostrando Percy, ¿no? En donde pues se analiza cómo ha sido esa opresión también desde una construcción totalmente ilusoria, como lo es la dicotomía indio-ladino, ¿no? No lo estoy diciendo indio yo por racista, no, sino porque precisamente esa construcción del indio como categoría de explotación, como categoría económica, como categoría histórica y como categoría étnica, ¿verdad?, que la trabajan por su lado Severo Martínez Peláez y por su lado Jean-Luc Herbert y Carlos Guzmán Bockler, ¿verdad?, demuestran que también se ha construido otro sujeto que es el sujeto ladino, que es una de las de los mitos ilusorios, ¿verdad?, y de toda esta fantasía dentro de la construcción de la nación guatemalteca, ¿verdad?, excluyente, más duras, ¿verdad?, porque ni siquiera puede entender a alguien que le dice, mira usted es ladino, ¿qué define a un ladino? Se mete a un laberinto, ¿no?, a un callejón sin salida, porque no se puede definir, porque al final es una invención, ¿verdad? Toda una invención que sirve precisamente como gran estrategia para la clase dominante, para dominar de mejor manera a través del racismo. O por ejemplo, digamos, textos, ¿verdad?, como el de Marta Casaus, ¿verdad?, Guatemala, linaje y racismo, ¿no? Los textos, por ejemplo, de Mario Payeras, ¿verdad?, acerca de la organización revolucionaria en Guatemala y de toda esa experiencia, ¿no? Porque ahí también hay un sentido de patria. Y también, digamos, que podamos referirnos a textos importantes en la historiografía, como el bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, ¿verdad?, desde 1811 hasta 1834, de Alejandro Marure, para que se pueda entender también cómo se dieron esto que hablábamos en la primera parte del programa, de las disputas por la construcción de las naciones centroamericanas y los diferentes proyectos, ¿verdad? Uno de ellos fallido, como la República Federal de Centroamérica, y los posteriores de la República. Entonces, es importante el acceso a la lectura, es importante tener en cuenta que esto debería ser una conmemoración crítica, más no una celebración, pero pues, cada grupo de verdad irá encontrando sus espacios y también las personas que lo celebren, pues ojalá que ahora lo hagan con una lección, pues también ahí de cuestionar, ¿verdad?, esta realidad. Yo por lo menos no lo celebro, sino al contrario, pues trato de promover la reflexión crítica y qué bueno encontrar esos espacios, así que muchas gracias por esto. Pues a ustedes muy amables por haber aceptado la invitación. Quiero agradecer a Rigoberto Quevedo, quien es una persona con la que platico y sugiere nombres y hablamos de temas. Quiero también agradecer a Rolando Alessio, un ex compañero de colegio y a gran amigo que también consulto ciertos temas y él también nos da sugerencias. Y David Pinto, quien nos está llevando los controles esta noche. Muchas gracias, Percy, muchas gracias, Mauricio. Y tal vez, no tal vez, sino que si seguimos con vida y estamos sanos, no nos entra el virus, vamos a seguir con estos diálogos y los vamos a invitar para hacer tal vez varios capítulos del 20 de octubre, que ya es un mes, ¿verdad? Vamos a hacer tal vez, vamos a irnos a ciertos temas y vamos a organizar para hacer una serie de conversatorios y al mismo tiempo también para conmemorar con autocrítica los 200 años de la independencia. Algo se nos va a ocurrir ahí
de una forma, de un nombre que haga pensar a la población. Muchas gracias a todo el público que nos está viendo. Esto va a estar alojado en la página de Facebook de la Prensa de Occidente, y también en pocos días ya está en laprensa.com.gt, también van a ver todo el programa. Muchas gracias, muy amables, casi 2 horas de programa, muy constructivo y muy ilustrativo. Buenas noches y hasta la próxima, que va a ser, vamos a hablar la otra semana. Quisiera comentarles de que vamos a hablar sobre el presupuesto general de la Nación que se está presentando, y vamos a tener 2 analistas también que nos van a hablar sobre eso y los gastos que están haciendo en este momento el gobierno. Muy buenas noches, con permiso, nos saludamos la próxima semana. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto. Feliz Gusto. noche. Igualmente. Estuvo muy bonito. Esta transmisión fue gracias a LogNet. LogNet, contrátalo y vive la diferencia. 5438-9244.